Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema del que estoy segura que muchas de vosotras os vais a sentir reflejadas y es sobre cómo dejar de vivir en el pasado. Pero antes me gustaría daros la bienvenida a todas las personas que os habéis sumado a lo largo de estas semanas, porque de verdad que llevamos mucho tiempo con este podcast. Yo siempre digo, Somos Estupendas empezó antes de que en España se llevaran los podcasts. Me consta que fuimos de los primeros podcasts de salud mental en España y nos alegra muchísimo ver cómo cada vez llegáis más y más personas y cómo la salud mental llega cada vez a más personitas, ¿no? Así que gracias de corazón por sumaros. Simplemente deciros que nos vamos a escuchar y a ver todos los domingos a las 11. Hacemos podcast de manera, que no fallamos ni una vez, salvo un descansito que nos damos en verano. Y que Somos Estupendas es un centro de psicología y que ofrecemos terapia tanto online como presencial en Barcelona y en Madrid. Y os lo comparto porque muchas de vosotras habéis llegado aquí a este podcast y no sabéis muy bien quiénes somos. Así que os invito a que podáis bichearnos un poquito, nos podéis ver en Instagram, en nuestra web y por supuesto escribirnos si necesitáis ayuda o si queréis compartirnos algo o alguna situación por la que estéis pasando. Así que bienvenidas de alguna manera a vuestra casa. Y ahora sí, me gustaría presentaros para las que no la conozcáis, aunque ya hemos grabado un podcast juntas. De hecho, fue de los primeros del año pasado en el que hablamos de responsabilidad afectiva, que fue un podcast que os gustó mucho. Y es mi compañera Eugenia, que forma parte del equipo de psicólogas del Centro de Barcelona. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Hola Yaiza, muy bien, muy contenta de volver a estar aquí. Es que además me acuerdo, he tenido como ese... que fue antes de ayer que estábamos aquí grabando. Ha pasado un año. Un año. Qué fuerte. Un año, porque es que fue de los primeros del año pasado, o el primero. Principios de enero. Sí. Totalmente. Y vaya temazo el de hoy también. Precioso. ¿Verdad? Me encanta este tema. Pues me alegra, porque mira, cuando pensamos en ti para grabar este podcast, no sabía que te gustaba tanto. Mira, como anillo al dedo, total. Cuando me lo propusieron, me encantó. Qué guay. Es un tema importante. Pues, Eugenia, yo conozco muchas personas que viven en el pasado. Yo soy más de vivir en el futuro. Tengo tendencia hacia allí, que ya hablaremos en otro momento, ¿no? Quizá. Pero me pareció un tema importante del que hablar, porque cuando las personas que he conocido de mi entorno que viven en el pasado, veo mucho dolor en ellas. Y me gustaría, ¿no?, de poder empezar por entender por qué estas personas o por qué algunas personas viven en el pasado. Sí, de hecho yo creo que no es tanto vivir en el pasado o en el futuro, sino que escapamos constantemente de la experiencia del presente, ¿no? Nos cuesta como anclarnos al aquí y ahora. ¿Por qué vivimos en el pasado? ¿Por qué otras viven en el futuro? Yo creo que porque no se nos ha enseñado, ¿no?, a atender lo que hemos vivido, lo que ha sucedido o lo que sucede en el momento presente. Entonces, vivir en el pasado es una forma de estar resistiendo el contacto con lo que pasó en mi pasado. Venimos de historias, con mochilas, con dolor, y desafortunadamente vivimos en una cultura y en un sistema en que constantemente se nos invita a huir del contacto con el malestar, que muchas veces tiene que ver con las secuelas, ¿no?, las consecuencias de esta historia que todos llevamos en nuestra mochila, ¿no? Entonces yo siempre digo que lo que se resiste persiste, ¿no? Y estamos constantemente tratando de huir de esta mochila, ¿no?, como que escapamos de ella. Entonces, de algún modo, este pasado nos sigue como pidiendo atención, ¿no? Y es como una lucha que nos hace estar anclados ahí con la voluntad de no, pero es como una paradoja, ¿no? Tratamos de huir, pero estamos ahí. Y cuanto menos queremos estar, ¿verdad?, más estamos. Sí, porque al final no es solo que el sistema nos invite a no hacer contacto, sino que realmente hay historias en nuestra mochila que duelen mucho, ¿no? Y normalmente todas estas historias suceden en etapas en las que somos personitas, ya somos auténticamente vulnerables, pero hay momentos en la vida, como en nuestras etapas primarias, que somos seres puramente vulnerables, ¿no? Entonces lo que sucede ahí, muchas veces, si no hay personas que nos acompañen a poder sentir y dar cabida, ¿no?, hacer la digestión a aquello que ha dolido ahí, la personita, el niño que somos de pequeños, si no hay una persona que nos enseñe,
no desarrolla estas herramientas para hacerlo, ¿no? Y su única manera de sobrevivir a situaciones de dolor de su infancia, de su adolescencia, es congelando aquello. Porque si no hay nadie que me ayude, que me enseñe a hacer la digestión, no tengo forma de sobrevivir si no dejo de sentirlo, ¿no? Si no lo aparto. Entonces, yo siempre explico, ¿no?, a las personas que acompaño que de algún modo cuando somos pequeños, si no hay un referente que nos deje su estómago, ¿no? Es como que los referentes, una de sus funciones es prestar su estómago para enseñarnos a hacer la digestión. Entonces, si no hay este estómago, nosotros no desarrollamos nuestro propio, ¿no? Y vamos creciendo sin digerir. Y todo lo que no se digiere, aunque a nivel cognitivo puede que esté congelado, bloqueado y no se recuerde, queda en el cuerpo, son como sedimentos, ¿no? Y toda esta información del pasado que nos está digeriendo puede sobrevivir congelada hasta que llega un momento en que esto toca la puerta, ¿no? Y es aquí cuando aparece lo que explicamos como síntoma, ¿no? Hay partes de nuestro sistema que empiecen a pedirnos, a gritarnos ayuda porque necesitan ser digeridos. Total. A mí en este punto, Eugenia, para las personas que nos escuchan, me gustaría lanzarles una pregunta, ¿no? Si nos estáis escuchando desde Spotify, tenéis una herramienta relativamente nueva en la que os lanzamos una pregunta y podéis respondernos, que me parece muy bonito, ¿no? Poder leeros también y acompañarnos de alguna manera de esa forma. Y me gustaría preguntaros cuántas de vosotras sentís que vivís en el pasado, si os apetece decirnos simplemente pues yo, o si os apetece compartirnos un poco más, pues nos gustará leeros y como siempre digo, gran parte del viaje, ¿no?, de sanar y de integrar tiene mucho que ver con reconocernos en los otros, ¿no? Y yo creo que va a ser muy bonito ver a otras personas que quizás están en la misma situación que nosotras o que vosotras. Y a mí ahora, Eugenia, me gustaría poder hablar sobre de qué forma, ya ahora como en la edad adulta, ¿no? O sea, cuando vivimos en el pasado, ¿de qué forma nos puede llegar a afectar? A nivel corporal, cognitivo, emocional, relacional. Sí, supongo que vivir en el pasado, por un lado, es esta lucha de tratar de huir y por el otro es como esta mirada no reconciliada hacia mi pasado, ¿no? Y esto puede ser que me genere o mucha rabia o mucha ira o mucha frustración o mucha tristeza, ¿no? Normalmente todo aquello que no se digiere cuando empieza a molestar en la persona adulta, esta persona, pues por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La tendencia es desconectarnos del malestar, desconectarnos del dolor. Y si yo empiezo a notar síntomas o sensaciones de malestar, por ejemplo, mucha rabia hacia una persona de mi familia, hacia una expareja o algo que ver con mi pasado, seguiré tratando de hacer resistencia de esto. En esta resistencia, lo que acostumbra a pasar es que aquello que se va resistiendo va tratando de emerger y buscando otras vías. Puede ser personas pues, que estén muy reactivas, ¿no? Cualquier cosa cualquier estímulo externo que pueda tocar o despertar alguna memoria, pues yo reacciono, ¿no? Yo siempre trabajo con la metáfora del niño interno, como si fuéramos las matrioscas, ¿no? Somos como huevos kinders todos puestos dentro y estos niños que somos no desaparecen. Lo único que a nivel cognitivo, si nosotros tratamos de no recordarlos, pensamos que lo que no se recuerda no está. Pero este niño pequeñito que somos va cargando con estas heridas, ¿no? Con esta información, estas memorias. Y cuando explicaba antes que el niño, su único recurso es congelarlo, muchas veces metafóricamente yo explico que su recurso es ponerse la tirita, que de hecho en el primer podcast también hablamos de esto, ¿no? Entonces vamos cubriendo nuestro cuerpecito de tiritas y pensamos que así no están. Y cuando vamos creciendo y el adulto, ¿no? Pues se mueve, se despliega por el mundo, pues hay situaciones externas que sin querer tocan, ¿no? Ponen el dedo en la llaga, en estas heridas que están cubiertas. Entonces el adulto no reconoce que esta herida es suya, simplemente siente dolor, ¡au!, ¿no? Entonces busca el estímulo que le ha generado el dolor y es como que responsabiliza, ¿no? Pues mi jefe me hace sentir así, mi pareja me hace sentir así, ¿no? Y de algún modo buscamos poner el foco ahí hasta que
se van repitiendo cosas en nuestra vida, ¿no? Adultas y vamos como viviendo cosas que nos resultan familiares, que se repiten porque siempre atraigo las mismas parejas, porque siempre me siento tan poco reconocido en mis trabajos, etcétera, ¿no? Entonces aquí sí que el adulto como entra en una cierta crisis en la que se ve como obligado, invitado a mirar dentro porque uno se cuestiona, no puede ser que el mundo sea tan hostil, ¿no? Y que todo el mundo esté contra mí. Entonces uno cuando empieza a entender que quizás hay heridas que están pulsando, tiene dos opciones. Una es seguirlas anestesiando y la otra es empezar un proceso de mirar estas heridas. Cuando reconocemos estas heridas porque el síntoma es muy grande, aquí hay muchas personas que me dicen, bueno, ya, pero es que hay veces que el dolor es tan inmenso que es que solo puedo empezar a mirarlas si anestesio, ¿no? Si hago una cierta anestesia, y aquí es cuando también podemos abrir, ¿no?, el debate de cómo ayudarnos también con todo el mundo de la psiquiatría, la medicación. Yo siempre digo que el síntoma es un aliado, no es una amenaza. Lo único que hay muchas veces que es muy desagradable y lo vivimos como una amenaza porque nos da mucho miedo estar dentro de un ataque de pánico. Es muy desagradable y genera mucha angustia, ¿no? Pero a medida que la persona va entendiendo que el síntoma le está avisando y que no va a hacer nada malo con ella, sino que puede convertirse en un aliado, la persona deja de temer tanto al síntoma. Pero cuando el síntoma es muy fuerte, igual que cuando una fiebre es muy fuerte, y tenemos que agradecer que existe la fiebre porque nos avisa que hay una infección, hay un bacterio, igualmente no es saludable dejar a una persona 40 de fiebre, ¿no? Porque tampoco podemos entonces indagar qué hay detrás de la fiebre si la persona está agonizando con fiebre. Entonces aquí sí que nos podemos ayudar con anestesiantes, ¿no? Pero claro, para mí estos anestesiantes tienen que estar siempre al servicio de mirar, de ir a buscar la causa y no de dormirlo, porque si no seguimos como propiciando el mismo mecanismo de no hacer contacto con esto, ¿no? Y bueno, y entonces cuando la persona empieza a darse cuenta de estas heridas que pulsan y empieza a hacer un proceso de exploración que puede ser en múltiples formas, pero una de ellas puede ser un espacio seguro de terapia, ¿no? Bueno, cuando se llega a este momento, yo siempre digo que llegar a este momento para mí es el paso más difícil, ¿no? Porque hay muchas personas que temen que mirar este dolor los desborde, ¿no? Porque se piensan que este dolor será insoportable, ¿no? Y porque realmente hay muchas historias con mucho dolor. Entonces, cuando la persona adulta, ¿no?, empieza a reconocer que hay muchas respuestas automáticas de su vida que se están automatizando desde su herida, es un buen momento para empezar a hacer un viaje de exploración. Y este viaje de exploración no solo es un viaje de exploración de reconocer qué heridas, sino también de construcción, ¿no? Porque aquí rescatamos la metáfora del estómago, es decir, es poder explicar al adulto que dentro de terapia se le va a ayudar a aquel estómago que no le prestaron las personas referentes. El terapeuta es una persona que, de algún modo, con su acompañamiento está materializando este estómago, ¿no? Y la persona que está en terapia aprende a través del vínculo otra vez a construir este estómago. Por lo tanto, una cosa que me parece súper importante en el podcast de hoy es decir que no somos esclavos del pasado. Aunque no haya habido estómago, aunque haya habido mucho dolor, no somos esclavos de aquellas respuestas automáticas que nacen de nuestro dolor, ¿no? Las heridas del pasado para mí no son algo que en terapia se arranque, ni que la intención sea eliminarlas, ¿no? Para mí dejar de vivir en el pasado es dejar de estar dominado por la respuesta automática que se ha generado en el pasado. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una herida muy fuerte o varias heridas en mi pasado, mi sistema para protegerse aprende a esto, ¿no? A congelarse. Entonces, a automatizar respuestas son como sinapsis, ¿no? Pues si yo he tenido una historia de muchos abandonos en las que me he sentido muy abandonada,
cada vez que un estímulo a mí me recuerde, aunque no sea objetivamente una situación de abandono, pero a mí me recuerde esta historia, yo responderé siempre directamente y automáticamente desde la dependencia, desde el miedo, desde el no quererme desvincular de aquello por no ser abandonada. Entonces, estas respuestas que se han ido reforzando, es como un programa, ¿no? Un software que se va reforzando y cada actualización es más potente, ¿no? Claro. Llega un momento en que cuando empezamos a revisar esto pensamos que siempre funcionaremos desde aquí, que es imposible dejar de funcionar desde la herida, pero aquí es donde yo creo que es muy importante, ¿no? Incidir en que no somos esclavos de esto. Esto no se va, la impronta, la herida, la historia forma parte de nosotros, está en nosotros. Lo que se va modulando y transformando y cuidando es que entre estímulo me llega algo que toca mi herida y respuesta hay un espacio en el que yo puedo recoger este dolor y acunarlo yo misma. Porque si no, lo que hacíamos, que antes he empezado a explicarlo, es como que no tenemos estómago y no sabemos cómo acunar a nuestra niña interior. Vamos por la vida buscando personas, ¿no? Se me despierta la herida de abandono, entonces busco que mi pareja me confirme que no me va a abandonar. ¿Y cómo lo hago? Yo lo explico a las personas que acompaño de una forma muy, muy tangible, muy visual. Es como si yo cogiera a mi niña y te la pusiera a ti, ¡pum!, para que la acunes, para que la calmes, para que le digas que no está abandonada. Entonces, tu responsabilidad no es acunar a esta niña porque suficientemente tenemos en aprender a acunar la nuestra, ¿no? Entonces, tú lo que harás seguramente, porque no sabes, porque no te toca, será soltar esta niña, ¿no? Entonces esta niña caerá y cuando suba la mirada no solo verá que tú la has dejado caer, sino que también me mirará a mí, a ella misma de adulta, y verá que yo la he puesto en manos de alguien. Por lo tanto, doble reacción de abandono, ¿no? Entonces, para mí el proceso de ir dejando de vivir en el pasado es un proceso de aprender a automaternar aquello que no tuvo unos brazos para ser abrazado, sentido, ¿no? Y cuando uno va aprendiendo a hacer esto, es una pasada, es brutal, ¿no? Cambia mucho, la vida vuelve al presente, ¿no? Porque tú puedes entender que tu niña se ha despertado, que tu herida se ha despertado, pero la atiendes desde el yo y desde el espacio del presente, y desde aquí puedes decirle que no estamos ahí, que no estamos ya en peligro y que además hay un adulto, que soy yo misma, disponible para esta niña. Y para mí este es el viaje del pasado al presente. Es poder como entender que hay cosas que se despiertan de ahí, pero que las puedo atender desde otro lugar en el momento presente. Y esto deja de esclavizarme. Me estoy aguantando las lágrimas muchísimo. Bueno, que no que me las aguante, que yo lloro muchísimo en este podcast. Pero cuando preparaba el podcast, Eugenia, y pensaba en este tema, hay una cosa de vosotras, como compañeras que sois, que no deja de sorprenderme, y es que cuando te escucho sentía muchísima admiración por ti. Me ha encantado la forma en la que lo has explicado, porque es lo que te digo, que cuando yo lo preparaba no pensaba que pudiéramos llegar a este nivel de profundidad, ¿no? Y que pudiera tener un significado tan lindo el hecho de vivir en el pasado. Pensaba que había subestimado el tema y cuando te escuchaba pensaba, qué bonito, conectaba también con el viaje, pero me ha gustado mucho la forma en la que lo has explicado. Oh, gracias, Yaiza. Me ha emocionado muchísimo. Y de hecho, creo que a las personas nos puede llegar a pasar, en parte de lo que has dicho, esta cosa de sentirlo identidad, ¿no? Que cuando hablabas de la forma en la que reaccionamos o la forma en la que, ¿no? la conducta, esos patrones que se repiten, que yo lo he escuchado muchas veces de seré desgraciada que todos los tontos me tocan a mí. Pues sí, mi amor, hay una parte de mala suerte, pero hay una parte también de cómo de qué te estás haciendo cargo tú también, ¿no? De tu historia. Pero llega un momento donde piensas que son cosas tuyas, en plan, no, yo es que tengo un pronto, yo es que soy una persona muy nerviosa, soy una persona muy depresiva, ¿no? Como que lo hacemos algo tan nuestro que nos lo creemos y de ahí no nos movilizamos hacia el cambio. Total.
porque muchas veces convertimos nuestra historia en nuestra identidad. Tal cual. ¿No? Y desde aquí nos simbiotizamos tanto que nos es muy difícil dejar de sentirnos esclavos, ¿no? Y aquí es cuando hay el riesgo de poder funcionar desde la posición de la víctima, y no tanto de victimismo, porque yo no me gusta nada de hablar a una persona de si está en victimismo, sino desde la posición de víctima, ¿no? Cuando somos niños somos víctimas, porque dependemos al 100% de los referentes, ¿no? Y cuando somos adultos hay muchas situaciones en las que también podemos estar en estados de vulnerabilidad absoluta y en riesgo, y aquí también somos víctimas. Pero cuando empezamos a entender que hay un adulto en nosotros disponible para aprender, y esto no es de un día para otro, ¿no? Entonces yo sé que hay una parte de mí muy sana y muy preparada y muy poderosa, potencialmente poderosa para prepararse, para atender a mi ser vulnerable. Una de las cosas que decías, Eugenia, cuando hemos estado hablando ahora de cómo nos puede afectar este vivir en el pasado, es justamente lo de ese viaje, ¿no? Del pasado al presente. Y a mí me gustaría que pudiéramos hablar de cómo cambia tu vida en la práctica cuando dejamos de vivir en el pasado para vivir en el presente. O sea, ¿qué cosas vamos a sentir que son diferentes? Yo creo que lo primero que me viene ahora es la sensación de libertad, una sensación de poderte hacer cargo, ¿no? De estar alineada conmigo misma y de saber que hay cosas que la vida me ofrece, pero que yo tengo un espacio para digerirlas, para acompañarlas, ¿no? Ya que no soy tanto una persona en alerta, ¿no? La palabra sería dejar de vivir en alerta. Cuando estamos resistiendo el pasado, estamos siempre en un estado de alerta, porque sentimos que podemos estar en peligro constantemente, porque nuestro sistema se ha quedado en este modo supervivencia de congelamiento, ¿no? De hecho, todo esto también lo podríamos estar explicando desde la teoría del trauma, ¿no? Cuando somos niños y vivimos situaciones que nos hieren, y no hace falta hablar de grandes traumas. Aquí hemos hablado en varios podcasts, ¿no? Se ha hablado del trauma con T mayúscula al trauma con T minúscula, ¿no? Hay muchas situaciones que nos dejan herida, y cuando congelamos esto para no sentirlo, porque ni podemos luchar ni huir en aquel momento, el congelamiento nos ayuda a sobrevivirlo. Pero entonces es como que de forma inconsciente tomamos la decisión de como si desenchufáramos de nuestra vida el dolor, ¿no? Pero el dolor es inherente a la vida. Hay luz, hay noche, hay día, hay luz, hay sol. No, me estoy liando. Hay día, hay noche, hay sol, hay luna, hay negro, hay blanco, ¿no? La vida está hecha de polaridades y el dolor desafortunadamente forma parte de la vida. Entonces, cuando yo pretendo desconectarme como adulto, sigo perpetuando este mecanismo de desconectarme del dolor, porque atento, el sistema constantemente nos está enviando estímulos para que lo hagamos. Tampoco tenemos muchos recursos, no es fácil vivir en la era en la que estamos en cuanto a digerir el dolor, porque estamos constantemente expuestos a estímulos, a consumos, a redes sociales, a consumos varios, a comida, a compras, a drogas, ¿no? Constantemente el sistema nos ofrece todos recursos nocivos para nosotros mismos para desconectarnos. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno decide desconectarse del dolor, no se vale. Es decir, si te desconectas del enchufe, te desconectas del dolor y también te desconectas de la vida, ¿no? Entonces, como adultos, vamos sobreviviendo desconectados del dolor hasta que llega un momento en que también siento que estoy desconectado de... Pues cuando me voy de viaje ya no disfruto. O cuando voy a tomar algo con mis amigos, siento que no estoy, que me da igual si voy o si no voy. En mi trabajo van pasando los días, ¿no? Y de repente empiezo como a notar que no solo estoy desenchufado de lo desagradable, sino también de la vida. Y cuando uno va empezando a notar esto, y aquí podríamos ir identificando todo de sintomatología más de carácter depresivo, ¿no? Cuando uno se empieza a sentir más apático, sin ganas de levantarse, ¿no? Entonces aquí, si la persona sigue perpetuando
esta anestesia, ¿no? Intentando salir de este malestar, es cuando entramos en cuadros de depresión importantes. Y yo siempre digo, una depresión es una tristeza enorme que se está resistiendo a sentir. Porque cuando una tristeza enorme se va empezando a sentir en lugares seguros, acompañado, esto se mueve. Y no estoy diciendo que salgas de la depresión al día siguiente. Hay procesos, hay grandes historias de dolores y de tristeza que necesitan tiempo y proceso, y pueden ser años. Claro. Pero años movilizando esto, porque al final las emociones, no hay emociones buenas y malas. Sí que hay emociones desagradables de sentir, que son más difíciles, ¿no? Pero una emoción cuando penetra, impregna el cuerpo y el cuerpo está abierto a atender esto, la emoción se moviliza. El otro día, bueno, yo estoy haciendo una formación de teatro y conciencia, muy chula, y la profesora ponía un ejemplo que me encantó y que, honrando el ejemplo que me dio, lo comparto aquí. Ella contaba, ¿no?, que si nos fijamos un niño pequeño que aún no ha estado tan corrompido por las normas del sistema y las imposiciones aún, en 5 minutos puede transitar miles de emociones, ¿no? De repente está llorando, de repente está riendo, de repente se enfada con su amigo y lo empuja, de repente lo está abrazando. ¿Por qué? Porque el niño pequeño, cuando siente algo, no se cuestiona si debería o no estar sintiendo. Si estoy triste, no se cuestiona, no deberías estar triste. Permite que la emoción impregne su cuerpo, y como que su cuerpo está abierto a este sentir, se mueve. Entonces, si nosotros realmente tuviéramos el bagaje y el conocimiento y nos hubieran acompañado a usar nuestro cuerpo también para atender lo que sentimos, estaríamos todo el día cambiando de emociones. Es que incluso tememos al circuito de las emociones y después somos intensas o inestables emocionalmente. No, estamos vivas, ¿no? Y esto es la vida, poder usar nuestro cuerpo como vehículo para mover las emociones, ¿no? Aquí también añadiría otro tema, que es difícil dejar de vivir en el pasado usando solo la mente. Necesitamos el cuerpo, porque al final el cuerpo es la caja negra del avión y hay mucha información de nuestro pasado que no está en la mente, que precisamente cuando nos congelamos inhibimos la capacidad mental para procesar esto y toda esta información se queda en el cuerpo. Aquí también podríamos abrir, ¿no?, las teorías de los 3 cerebros para explicarlo un poco, pero para hacer un poquito así rápido, ¿no? Los niños de los 0 a los 2 años y medio, toda la información que reciben y la vivencia es somática, es sensorial, se registra en el cuerpo. Por esto nosotros no recordamos hasta cosas, memorias así más lúcidas. A los 2 empezamos a P3, empezamos a tener recuerdos, ¿no? Porque toda la información que se percibe antes, como que aún no tenemos desarrollado del todo toda la dimensión de los 3 cerebros, etcétera, se registra en el cuerpo. Entonces, esto que pasa de los 0 a los 2 años y medio también pasa cuando en situaciones de alta intensidad emocional, de estrés y de tensión o de trauma, para sobrevivir a la situación, imagínate que estás delante de una persona que te está atracando. Tú en este momento, si activas tu raciocinio y te pones a pensar ¿qué hago?, ya estás, no estás, ¿no? El modo supervivencia es inhibir el neocórtex para permitir que las respuestas instintivas y de supervivencia se pongan a la acción. Por lo tanto, toda esta información de trauma, de miedo, de tensión, queda solo registrada en el cuerpo. Por lo tanto, si yo quiero dejar de vivir del pasado de una forma consciente, porque se puede dejar de vivir en el pasado, bueno, no se puede dejar de vivir en el pasado sin poner el cuerpo, ¿no? Pero necesitamos ir a buscar estas memorias en el cuerpo para dejar de vivir desde las respuestas automáticas, porque desde aquí es como que hay caminos que no se unen, ¿no? Entonces, a una de las cosas que también me parece importante, ¿no?, en este podcast decir que entrar el cuerpo en el trabajo, sea del modo que sea, en terapia, en
en baile, en movimiento, tener en cuenta y despertar el cuerpo es súper necesario, porque ahí hay muchas memorias que no alcanzamos solo desde el pensar, ni tampoco las resolvemos, porque la teoría de la mente es tratar de resolver. Venimos de una cultura del hacer, de la productividad, y pensamos que nuestro dolor se tiene que resolver, tenemos que hacer algo. Y hay muchas veces que yo en sesión digo, es que no tienes que hacer nada más que darle un lugar seguro a esto y permitir que pase por tu cuerpo, abrazarlo. Aquí, juntas, se puede sentir, ¿no? Pero para traer el cuerpo y la experiencia sensorial también la persona tiene que sentirse muy segura, porque ir al cuerpo es ir al pasado y traerlo al presente, ¿no? Total. Bueno, y es sentir cosas que asustan. Totalmente. Que dan muchísimo miedo. Yo aquí también, como desde la voz del paciente, diré, yo sé esa cosa, ¿no? De que, pues a veces sabe cómo está mal y hay veces que lo usamos de más. El hecho de hay que ir a terapia, pero a mí me cuesta ver de qué forma una persona puede llegar a vivir como esa experiencia desde lo corporal, de aquello que nos pasa, sin un acompañamiento terapéutico. Me resulta hasta un poco peligroso. ¿Sabes? Aquello que me parece que tiene que ser con un acompañamiento profesional, porque se mueven muchas cosas y da mucho miedo. Que hacer un viaje al pasado a través del cuerpo requiere de un espacio de contención profesional y de seguridad, ¿no? Para poder ayudar a la persona también a saber cómo... También te digo, creo que venimos de un paradigma en que quizás había la tendencia de que lo catártico era lo sanador. Y aquí creo que sí que entrábamos mucho en espacios de riesgo, porque no se trata de tratar de transformar patrones desde el mismo funcionamiento en que los hemos creado, ¿no? Por lo tanto, yo no puedo tratar de digerir algo haciendo un atracón, ¿no? Para mí la terapia no tiene que ser un espacio de catarsis, de grandes catarsis, sino de mucha prudencia, de mucha lentitud. Es decir, para mí la seguridad pasa en poder ir acompañando al sistema a autorregularse, acompañar a la persona también, que no solo la persona requiera del espacio, porque aquí haríamos un espacio de dependencia, es decir, un espacio en el que cada vez que me pase algo tengo que ir a terapia para digerirlo, ¿no? Sino poder ayudar a la persona a esta construcción de este estómago, ¿no? Para ir aprendiendo a digerir. Y claro que para aprender a digerir algo tiene que haber un espacio profesional en el que el patrocinio de la digestión sea una digestión saludable y muy respetuosa, ¿no? Y por eso también pienso que es muy importante entender que el trabajo con el pasado es un trabajo de vida, ¿no? Que no se va un año a terapia y salgo con una digestión de por vida, ¿no? Es decir, es lo que decía al principio, la impronta de nuestra historia está y en parte es lo que nos ha hecho ser quienes somos, ¿no? Pero requiere de un proceso también de paciencia, porque habrá veces que recularé, volveré a entrar en la herida y no pasará nada. Yo siempre digo que en terapia, cuando empezamos, ¿no? a construir este estómago, a abrir nuevos caminos diferentes a los automáticos, el que está construido es una autopista con toda la infraestructura de la más top que existe, porque lleva toda nuestra vida construyéndose. Entonces no se trata de que en terapia tratamos de arrancar este asfalto. ¿Asfalto? No se trata de arrancar este asfalto, porque para que se regenere y crezca flora y fauna ya no estaríamos en esta vida, ¿no? Se trata de, en la medida en la que vaya pudiendo, habrá un día que quizás coja un camino de carro, pues más tranquilo, podré escuchar los pajaritos, será más lento, pero este camino lo cogeré cuando me sienta disponible para ir caminando quizás más lento. Pero habrá días en los que necesitaré coger la misma autopista porque quizás no estoy disponible, no tengo tiempo o no sé hacerlo diferente. Y aquí es súper importante también mirarnos con una mirada compasiva, porque tenemos la tendencia que cuando se nos automatizan respuestas desde la herida, nos machacamos. Y he vuelto a meterme un atracón de comida para poder hacer
la digestión de lo que estaba sintiendo, claro, o no, o para evitar el contacto, porque en aquel momento no estaba disponible para atender aquel malestar y he vuelto a hacer un atracón, o he vuelto a, no sé, ¿no? O he vuelto a generar una dependencia con mi pareja, o hoy he vuelto a responder así. Pues está claro, porque hay un automático. Claro. Y hay unas conexiones muy fuertes. Entonces lo interesante es darme cuenta. Hay muchas veces que digo, pues hazte el atracón, pero dándote cuenta de la función que está teniendo para ti este atracón. Claro. Te está ayudando a digerir o a evitar un contacto que para ti aún es demasiado doloroso para sentirlo del todo. Pero la tendencia de nuestro sistema, ¿qué es? Erradicar el atracón, ¿no? Sacar todos los síntomas, sacar todos los síntomas, y estamos intentando reparar nuestras heridas desde el mismo funcionamiento de autoexigencia con las que las hemos construido. O, por ejemplo, el otro día una chica que acompaño, ¿no? Me decía, claro, yo estoy intentando hacer conciencia de todo y llego a casa después de un día súper ajetreado y quiero meditar, quiero leer, quiero comer sano. Y digo, a ver, ¿desde dónde estamos construyendo esto, ¿no? Desde la autoexigencia, desde el tengo que. Prefiero que llegues a casa y te enchufes first dates y te desconectes un rato, ¿no? Que a veces estamos como también estigmatizando el no hacer contacto, y hay veces que no tenemos que hacer nada más que darnos cuenta y respirar, y lo genial sería sentarte en el sofá y respirar y darte cuenta de que aunque estás, sí, pero no desde el hacer vamos a resolver, ¿no? Es que hay esta tendencia, vale, pues me pongo a meditar, pues tal. A veces es simplemente atender lo que sucede aquí ahora, respirarlo, observarlo y estar con ello, ¿no? Tal cual. Creo que a mí me pasa mucho con el móvil, Eugenia. Yo me doy cuenta de cuando me estoy regulando con el móvil. Pero creo que es tal cual lo has dicho, ¿no? Me doy cuenta. Y me dejo en paz. A mí es que la palabra dejarme en paz ha sido mi frase del 2023. Sobre todo cuando empiezas en un viaje personal en el que al final te das cuenta de que por profundidad, por mejora, es un camino infinito que dura toda la vida, y hay veces donde digo, tía, me dejo en paz. Total. Y esto también es tratarnos con amor, ¿no? Sí. Es decir, es que precisamente si estamos trabajando o estamos promoviendo este automaternaje de nosotros mismos, necesitamos mirarnos con compasión. Claro. Y necesitamos darnos el permiso, pues ahora necesito hacerlo desde aquí y está bien. Total. Eugenia, pensaba que el podcast no daba de sí. De verdad, lo había subestimado muchísimo. Siempre lo digo, pero de verdad, de corazón, gracias por todo lo que has compartido. A ti. He tenido ahí mi momento de emoción máxima de decir, qué puta pasada todo lo que está diciendo. Muchísimas gracias. A ti por este espacio maravilloso. Y a vosotras, quiero daros las gracias un domingo más por estar aquí. Espero de corazón que todo lo que ha aportado Eugenia os haya gustado tanto como me ha gustado a mí, porque a mí me ha gustado muchísimo. Me voy con muchos aprendizajes y muchos recordatorios, que también es bonito. A veces cuando ya has vivido el proceso, este podcast es para todas las personas, estén en el momento en el que se encuentren de su proceso, porque hay veces que está bien aprenderlo, hay veces que está bien detectarlo, hay veces que está bien recordarlo. Así que espero de que de la manera que sea os haya servido. Simplemente recordaros que estamos aquí para lo que necesitéis. Si después de este podcast ha habido algo en ti que se ha encendido y has dicho quizá es el momento de pedir ayuda, no dudes en escribirnos. Estaremos encantadas de poder acompañaros. Siempre digo que pasar a ser psicóloga tiene que ser flipante, ver a las personas cómo aletean, ¿no? Como una mariposa, y cómo florecen enfrente de vosotras. Así que será un honor absoluto poder acompañaros en vuestros procesos. Como siempre os digo, gracias por seguirnos en Spotify. Al final estamos en todas las plataformas de podcast y en YouTube, pero Spotify es pues donde más nos escucháis, y nos alegra mucho que nos sigáis, porque así también os avisa de que realmente, de que hemos subido un nuevo podcast, lo cual es maravilloso. Y nada más, que os mando un abrazo muy muy fuerte.
Podéis encontrarnos en todos los sitios como Somos Estupendas, para las que no lo sepáis, en la web, en el Instagram, donde sea. Y ya está, ya nos callamos. Os mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!